Cuando me casé, no mencioné que había heredado 5 terrenos de mi abuela. Y gracias a Dios que me quedé en silencio, porque apenas 2 semanas después, mi suegra apareció con un notario exigiéndome que firmara un acuerdo prenupcial. Soy Lucía Hernández, tengo 31 años, y nunca imaginé que mi matrimonio con Rafael Montero se convertiría en una batalla por mi herencia familiar. El día que mi suegra Carmela entró a nuestra casa sin avisar, con un hombre de traje sosteniendo una carpeta, sentí que el aire se volvía pesado. Es para proteger el patrimonio familiar, dijo mientras deslizaba los papeles sobre la mesa. Rafael permaneció callado, con la mirada fija en el suelo, como un niño regañado. En ese momento supe que había sido una trampa desde el principio. No voy a firmar nada, respondí con una calma que no sabía que tenía. La cara de Carmela se transformó. Sus ojos, normalmente calculadores, se volvieron 2 rendijas de furia. Siempre supe que eras una aprovechada. Escupió las palabras como veneno. Mi hijo tiene un futuro brillante, y no permitiré que una mujer sin apellido ni fortuna lo arruine. Rafael seguía sin mirarme. Su silencio era una puñalada más dolorosa que las palabras de su madre. El notario, visiblemente incómodo, recogió los papeles mientras yo sentía que mi corazón se partía en 1000 pedazos. La manipulación comenzó incluso antes de la boda. Carmela Montero, viuda adinerada y matriarca indiscutible de la familia, había fingido aceptarme con una sonrisa tensa cuando Rafael anunció nuestro compromiso. Bienvenida a la familia, me había dicho. Pero sus ojos decían otra cosa. Durante los preparativos de la boda, intentó controlar cada detalle. Los Monteros siempre se casan en la catedral. Esa lista de invitados es demasiado modesta. Ese vestido no es apropiado para alguien que se casa con mi hijo. Yo cedí en casi todo, pensando ingenuamente que era su forma de incluirme en la familia. Lo que no sabían era que mi abuela Esperanza, antes de fallecer, me había dejado 5 terrenos en las afueras de la ciudad. Terrenos que ahora, según los expertos inmobiliarios, valían una fortuna debido a la expansión urbana. Mi abuela siempre fue precavida. Nunca le digas a nadie lo que tienes, Lucía. El dinero cambia a las personas. Seguí su consejo y mantuve mi herencia en secreto, incluso de Rafael, no por desconfianza, sino porque nunca pareció relevante. Vivíamos cómodamente con nuestros salarios, yo como profesora universitaria y él como ingeniero en la empresa constructora de su familia. La tensión en casa era insoportable después del incidente del acuerdo prenupcial. Rafael finalmente habló esa noche, pero solo para defender a su madre. Ella solo quiere protegerme, Lucía. La empresa familiar representa mucho dinero y responsabilidad. Cuando le pregunté por qué no me había advertido sobre el notario, se limitó a decir que no quería disgustarme. Podrías simplemente firmar y terminar con esto, sugirió, como si estuviera pidiéndome que pasara la sal en la cena. La semana siguiente descubrí algo que cambiaría todo. Mientras buscaba un documento en el despacho de Rafael, encontré un correo electrónico impreso de Carmela. Ya averigüé sobre los terrenos de su abuela. Si firma el acuerdo, no tendrá derecho a reclamar nada de la empresa, pero nosotros tampoco podremos tocar su herencia. Necesitamos otra estrategia. Mi sangre se heló. ¿Cómo sabían sobre los terrenos? Solo había una persona que conocía ese secreto además de mí, mi prima Elena, quien casualmente trabajaba como secretaria en una notaría. Con las manos temblorosas, llamé a Elena. ¿Le dijiste a alguien sobre mi herencia?, le pregunté directamente. Su silencio fue suficiente confirmación. Finalmente confesó entre lágrimas. La señora Montero vino a la notaría preguntando si habías registrado alguna propiedad a tu nombre. Me ofreció dinero, Lucía. Lo siento tanto. La traición familiar me golpeó como una bofetada. No solo mi matrimonio estaba en juego, sino que la familia tóxica de Rafael había comprado a la mía para investigarme. Esa noche no pude dormir. Las piezas del rompecabezas encajaban perfectamente. El repentino interés de Rafael en casarse después de 3 años de noviazgo sin prisa, la insistencia de Carmela en una boda rápida, las preguntas casuales sobre las propiedades de mi familia. No se habían casado con Lucía Hernández. Se habían casado con los terrenos de la abuela Esperanza. Al día siguiente, Rafael me encontró haciendo la maleta. ¿Qué haces?, preguntó alarmado. Me voy, Rafael. Ya sé todo sobre el plan de tu madre para quedarse con mi herencia. Su rostro palideció, confirmando mis sospechas. No es lo que piensas, balbuceó. Mamá solo quería saber qué tenías para proteger el patrimonio familiar. La misma excusa. Las mismas palabras vacías. Dime una cosa, le pedí mientras cerraba la maleta. ¿Alguna vez me amaste de verdad? ¿O solo fui un negocio inmobiliario para los Montero? Su silencio fue la respuesta más dolorosa que jamás había recibido. Rafael permaneció inmóvil,
con la boca entreabierta como si las palabras estuvieran atascadas en su garganta. Finalmente, se acercó y trató de sujetar mi brazo. «Lucía, por favor, vamos a hablar. No puedes irte así», murmuró mientras yo me apartaba de su contacto como si me quemara. ¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar? Después de permitir que tu madre me tratara como a una cazafortunas cuando ustedes son los que planearon todo esto? Las lágrimas se acumulaban en mis ojos, pero me negué a derramar una sola frente a él. Rafael pasó su mano por su cabello, un gesto nervioso que conocía bien. Las cosas se complicaron. Mamá descubrió lo de los terrenos y se obsesionó. Pero yo nunca quise. Lo interrumpí. ¿Nunca quisiste qué? ¿Engañarme? ¿Usarme? ¿Por qué lo hiciste, Rafael? Cada día que callaste, cada vez que dejaste que tu madre me humillara, cada momento que ocultaste sus planes, me traicionaste. La manipulación de Carmela era más profunda de lo que imaginaba. Esa misma tarde, mientras terminaba de recoger mis cosas, ella apareció en la puerta de la habitación. No había rastro de la furia del día anterior. En su lugar, una sonrisa calculadora y una voz melosa. «Lucía, querida, creo que estamos teniendo un terrible malentendido», dijo entrando sin ser invitada. «Rafael está devastado. La familia está preocupada». «No hay ningún malentendido, Carmela. Encontré los correos. Sé que investigaste mis propiedades incluso antes de la boda». La confronté directamente, sosteniendo el papel impreso. Lo que no esperaba era su reacción. En lugar de negarlo, se rió suavemente. «Negocios, querida. Simple precaución. Cualquier madre haría lo mismo. ¿Cualquier madre investigaría en secreto a la novia de su hijo para intentar quedarse con su herencia?» Carmela se sentó en el borde de la cama con una naturalidad perturbadora. «Los Montero hemos construido nuestro patrimonio con inteligencia y estrategia. Cuando Rafael nos dijo que quería casarse contigo, una profesora sin conexiones familiares importantes, teníamos que asegurarnos de que no fuera una decisión imprudente. Y entonces descubriste los terrenos», concluí, sintiendo náuseas. «Imagina mi sorpresa», continuó ella, examinando sus perfectas uñas manicuradas, al descubrir que la sencilla novia de mi hijo era propietaria de 5 terrenos estratégicamente ubicados, justo donde nuestra constructora planea su próximo gran proyecto. La revelación me golpeó como un puñetazo. No era solo codicia general, había un plan específico. Los terrenos de mi abuela estaban exactamente donde Constructora Montero quería expandirse. Todo fue una farsa desde el principio, susurré, más para mí que para ella. Carmela se levantó y arregló su impecable traje. «Llámalo estrategia matrimonial si prefieres. Durante generaciones, las grandes familias han unido patrimonios a través del matrimonio. Es perfectamente respetable, no cuando una parte no sabe que está siendo utilizada», respondí con amargura. Su rostro cambió, abandonando toda pretensión de amabilidad. «Escúchame bien, Lucía. Puedes hacer esto por las buenas o por las malas. Esos terrenos serán parte del patrimonio Montero, con o sin ti en la familia. Rafael hará lo que yo diga, siempre lo ha hecho». Mientras ella salía de la habitación, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Elena. «Lucía, la señora Montero ha estado preguntando por los títulos de propiedad en la notaría. Creo que está buscando alguna irregularidad para impugnarlos. La familia tóxica de Rafael no solo quería mis terrenos, estaban buscando la manera de quitármelos legalmente». El pánico me invadió mientras llamaba desesperadamente a Roberto Guzmán, el abogado que había manejado la herencia de mi abuela. «Necesito verificar que todo esté en orden con mis títulos de propiedad», le expliqué apresuradamente. «Los papeles están perfectos, Lucía», me aseguró Roberto. «Tu abuela fue extremadamente meticulosa con la documentación. Pero, ¿puedo preguntar por qué esta preocupación repentina?». Le conté todo entre sollozos contenidos. Su respuesta me dio el primer rayo de esperanza en días. «Lucía, debes saber algo. Tu abuela incluyó una cláusula especial en su testamento. Los terrenos son completamente tuyos, pero con una condición. No pueden ser vendidos ni transferidos a terceros hasta que pasen 10 años de su fallecimiento, a menos que sea para un proyecto de beneficio social». «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté, tratando de procesar la información. «Significa que incluso si te casaste sin separación de bienes, esos terrenos no pueden ser considerados parte del patrimonio conyugal. Están protegidos por esa cláusula. Tu abuela era más astuta de lo que pensabas. Por primera vez en días, sentí que podía respirar. Mi abuela Esperanza, incluso desde la tumba, me estaba protegiendo. Esa noche, cuando Rafael regresó del trabajo, me encontró sentada en la sala con las maletas listas.
Su rostro mostraba el agotamiento de alguien atrapado entre dos fuegos. ¿Realmente vas a irte?, preguntó con voz quebrada. La pregunta, Rafael, es si realmente vas a dejarme ir, respondí. ¿Vas a elegir los negocios de tu madre sobre nuestra relación? ¿Los terrenos sobre mí? Su mirada huidiza me dio la respuesta antes que sus palabras. No es tan simple, Lucía. La empresa familiar está pasando por un momento crucial. Esos terrenos son la diferencia entre el éxito y la quiebra, y por eso decidieron manipularme. ¿Por eso tu madre sobornó a mi prima y ahora está buscando invalidar mi herencia? Rafael palideció. ¿De qué estás hablando? Mamá nunca. Deja de mentir, Rafael. Elena me lo contó todo. Y sé que tu madre ha estado en la notaría buscando una forma de impugnar mis títulos de propiedad. La sorpresa en su rostro parecía genuina, pero ya no confiaba en mi capacidad para distinguir sus verdades de sus mentiras. ¿Era posible que incluso él no supiera hasta dónde había llegado Carmela? Lucía, te juro que no sabía nada de esto. Sí, mamá me dijo que averiguó sobre tus terrenos, pero jamás mencionó sobornos o impugnaciones. Quería creerle. Una parte de mí seguía amando al hombre que pensé que era, pero las pruebas eran demasiado contundentes, la herida demasiado profunda. Ya no importa lo que sabías o no, Rafael. Lo que importa es lo que hiciste, o mejor dicho, lo que no hiciste. Nunca me defendiste, nunca pusiste límites a tu madre, nunca fuiste honesto conmigo. Tomé mis maletas y me dirigí a la puerta. Rafael me siguió, con una expresión de pánico que nunca le había visto. ¿A dónde irás?, preguntó. A casa de mi tía Mariana, respondí secamente, y mañana veré a un abogado para iniciar los trámites de divorcio. ¿Divorcio? Lucía, por favor, esto es una locura. Podemos arreglarlo. Me detuve en la puerta y lo miré por última vez. Dile a tu madre que los terrenos de mi abuela están protegidos por una cláusula especial. Ni tú ni ella podrán tocarlos jamás. Su plan perfecto falló. La expresión de Rafael cambió. Vi confusión, después comprensión y finalmente algo que nunca esperé. Alivio. No se trata solo de los terrenos, ¿verdad?, pregunté, sintiendo una nueva oleada de dolor. Hay algo más que no me has dicho. Rafael bajó la mirada, confirmando mis sospechas. La empresa está al borde de la quiebra, murmuró. El proyecto en tus terrenos era nuestra última esperanza. Me quedé helada. Todo este tiempo no solo habían intentado robar mi herencia, sino que además querían usarla para salvar su empresa en bancarrota. Adiós, Rafael, dije finalmente, cerrando la puerta tras de mí. Lo que no sabía era que al otro lado de la ciudad, Carmela Montero estaba a punto de dar el siguiente paso en su plan, uno que haría que nuestra batalla por la herencia familiar apenas estuviera comenzando. La casa de mi tía Mariana se convirtió en mi refugio durante las semanas siguientes. A sus 65 años, esta mujer que nunca se había casado tenía una sabiduría que solo viene de haber visto la vida sin filtros. Fue ella quien me sostuvo mientras lloraba, quien me escuchó sin juzgar, y quien finalmente me dio el empujón que necesitaba. Tu abuela no te dejó esos terrenos para que te convirtieras en víctima, Lucía, me dijo una mañana mientras compartíamos café en su pequeño jardín. Esperanza siempre fue una luchadora. Ahora es tu turno. El primer paso fue contactar a un abogado especialista en divorcios. Martín Fuentes escuchó mi caso con atención profesional, tomando notas detalladas sobre la manipulación de Carmela y el engaño de Rafael. Tenemos un caso sólido para un divorcio rápido, explicó Martín, pero debo advertirte que la familia Montero no se rendirá fácilmente. Si los terrenos son tan valiosos como dices, y su empresa está en problemas financieros, intentarán cualquier cosa. ¿Qué recomienda?, pregunté, decidida a proteger mi herencia familiar. Contraataque, respondió sin dudar. No solo debemos defendernos, necesitamos exponer sus intenciones. Además, recomiendo que contrates a un investigador privado para documentar cualquier actividad sospechosa. La idea me pareció extrema al principio, pero los acontecimientos del día siguiente demostraron que Martín tenía razón. Mientras visitaba uno de mis terrenos para verificar que todo estuviera en orden, encontré a un grupo de trabajadores colocando estacas topográficas. ¿Quién autorizó estos trabajos?, pregunté al capataz. Constructora Montero, respondió con naturalidad, mostrándome un permiso firmado por Rafael como ingeniero jefe. Estamos haciendo estudios preliminares para el nuevo complejo residencial. La rabia me invadió. Ni siquiera esperaron a que el divorcio se tramitara. Ya estaban actuando como si los terrenos les pertenecieran. Llamé inmediatamente a Martín, quien llegó en menos de una hora con una orden judicial para detener cualquier actividad en la propiedad. Esto es invasión de propiedad privada, informó Martín a los trabajadores. Si no se retiran inmediatamente, llamaremos a la policía.
El capataz, visiblemente confundido, ordenó a sus hombres recoger el equipo. Solo seguíamos órdenes, murmuró. Cuando los trabajadores se fueron, Martín me miró seriamente. Esto cambia las cosas, Lucía. Han cruzado una línea legal. Podemos presentar una demanda por invasión de propiedad además del divorcio. La noticia de mi demanda contra Rafael y Constructora Montero se extendió rápidamente. Esa misma tarde, recibí una llamada de Carmela. Estás cometiendo un grave error. Su voz sonaba controlada, pero podía sentir la furia subyacente. Nadie se enfrenta a los Montero y sale ileso. ¿Es una amenaza, Carmela? Pregunté, grabando la conversación como Martín me había aconsejado. Tómalo como un consejo de tu suegra, respondió con falsa dulzura. Aún estás a tiempo de reconsiderar. Podríamos llegar a un acuerdo beneficioso para todos. ¿Beneficioso como qué? ¿Cederles mis terrenos mientras ustedes me desechan? Podrías mantener un porcentaje de las ganancias del proyecto. Generosamente, considerando que no has hecho nada para merecerlos excepto nacer en la familia correcta. Su descaro me dejó sin palabras por un momento. Esos terrenos son mi herencia familiar, Carmela. No están en venta. Especialmente no para ustedes. Todos tenemos un precio, querida. Solo es cuestión de encontrar el tuyo. Después de colgar, me sentí extrañamente fortalecida. La manipulación de Carmela ya no me afectaba como antes. Ahora podía ver claramente sus tácticas. Los días siguientes trajeron más sorpresas. Elena, mi prima, apareció en casa de mi tía con lágrimas en los ojos y una confesión completa. Carmela me pagó para obtener información sobre tu herencia, admitió entre sollozos. Pero lo que no te dije es que también me pidió que falsificara algunos documentos. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de documentos? Quería que modificara las fechas en algunas escrituras para argumentar que la transferencia de propiedades no se realizó correctamente. Elena sacó de su bolso varios papeles. Estas son copias de todo lo que me pidió. Nunca los falsifiqué, Lucía. No pude hacerlo. Inmediatamente entregué los documentos a Martín, quien los recibió como oro puro. Esto es intento de fraude documentado, explicó. Con la declaración de tu prima, podemos presentar cargos criminales contra Carmela. La situación dio un giro drástico cuando el investigador privado que había contratado descubrió algo sorprendente. Constructora Montero había estado falsificando sus estados financieros durante años. No solo estaban al borde de la quiebra, habían estado operando ilegalmente, evadiendo impuestos y falsificando permisos de construcción. Esto va más allá de tu divorcio, explicó Martín. Estamos hablando de fraude fiscal y corrupción. Si presentamos esta información a las autoridades, toda la empresa podría caer. La venganza estaba servida en bandeja de plata, pero algo me detuvo. A pesar de todo lo que habían hecho, destruir completamente a la familia Montero significaría afectar a muchos inocentes, como los empleados de la constructora que perderían sus trabajos. ¿Qué pasaría si usamos esta información como negociación en lugar de ir directamente a las autoridades? Pregunté a Martín. Tendríamos una posición muy fuerte, respondió. Prácticamente podrías pedir lo que quisieras a cambio de no presentar estos documentos. Esa noche, mientras contemplaba los terrenos de mi abuela desde la ventana de mi habitación temporal, tomé una decisión. No sería como ellos. No usaría la manipulación ni el chantaje. Encontraría una forma de proteger mi herencia familiar sin destruir vidas inocentes en el proceso. La oportunidad llegó al día siguiente cuando recibí una llamada inesperada. Rafael quería verme. Acordamos encontrarnos en un café neutral, lejos de la influencia de Carmela. Rafael lucía demacrado, con ojeras profundas y el aspecto de alguien que no ha dormido en días. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a él. ¿De qué se trata, Rafael?, pregunté, manteniendo mi distancia emocional. Quiero disculparme, comenzó, frotándose las manos nerviosamente. Lo que hicimos, lo que permití que mi madre hiciera, es imperdonable. ¿Por qué el cambio repentino?, pregunté, escéptica. Porque finalmente vi la verdad. Su voz se quebró. Después de que te fuiste, investigué. Descubrí los intentos de mi madre de falsificar documentos, los sobornos, todo. Me enfrenté a ella y me confesó que la empresa está prácticamente en bancarrota debido a sus decisiones arriesgadas. Ya lo sé, respondí calmadamente. Tengo pruebas de todo. Rafael palideció. ¿Lo sabes? ¿Desde cuándo? Eso no importa. Lo que importa es qué piensas hacer al respecto. He tomado el control de la empresa, explicó. Le pedí a mi madre que se retire. Es la única forma de salvar lo que queda y proteger a nuestros empleados. Por primera vez desde que lo conocía, vi a Rafael actuar independientemente de Carmela.
Era el hombre que creí que era cuando me enamoré de él, fuerte y con principios. Pero la confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Te felicito por dar ese paso, dije sinceramente, pero eso no cambia nuestra situación personal. Lo sé, respondió con tristeza. No estoy aquí para pedirte que vuelvas. Estoy aquí para ofrecerte un trato justo. Te escucho. Constructora Montero se declararía en quiebra controlada. Yo asumiría las deudas personalmente para proteger a los empleados. A cambio, te pido que no presentes los documentos sobre la falsificación de estados financieros. ¿Y mis terrenos? Pregunté, yendo directo al punto. Son tuyos, Lucía. Siempre lo fueron. Retiraré cualquier intento de reclamarlos y firmaré los papeles del divorcio sin disputar nada. Consideré su oferta. Por un lado, me daba todo lo que quería. Mis terrenos seguros, el divorcio rápido, y Rafael finalmente enfrentándose a Carmela. Por otro lado, significaba renunciar a mi venganza contra una familia que había intentado manipularme y robarme. Necesito pensarlo, dije finalmente. Esa noche, mi tía Mariana me dio el consejo más valioso. La mejor venganza no es destruir a tu enemigo, Lucía, es prosperar a pesar de él. Sus palabras resonaron en mi mente mientras elaboraba mi contraoferta. No sería solo una solución para mi situación, sería un nuevo comienzo para todos los involucrados. Al día siguiente, me reuní nuevamente con Rafael, esta vez en presencia de nuestros abogados. He tomado una decisión, anuncié. Aceptaré no presentar los documentos sobre la falsificación financiera con una condición. Rafael asintió, esperando. Usaremos 2 de mis terrenos para desarrollar un proyecto conjunto. Un centro comunitario con viviendas asequibles para familias de bajos recursos. Constructora Montero hará el trabajo a costo. Yo aportaré los terrenos, y los beneficios se destinarán a pagar las deudas de la empresa. La propuesta dejó a todos sorprendidos. No era lo que esperaban. ¿Por qué harías eso?, preguntó Rafael, claramente confundido, porque mi abuela siempre creyó en ayudar a los demás. Los terrenos tienen una cláusula que permite transferirlos antes del plazo si es para un proyecto de beneficio social. Esta es la única forma legal de usar esos terrenos ahora mismo, y además salvará a tu empresa y a sus trabajadores. El abogado de Rafael revisó rápidamente los términos del acuerdo. Es una propuesta viable, admitió, pero muy generosa considerando las circunstancias. No lo hago por generosidad, aclaré. Lo hago porque es lo correcto, y porque me permitirá cerrar este capítulo y seguir adelante. Rafael me miró con una mezcla de admiración y remordimiento. Acepto, dijo simplemente. Mientras firmábamos los documentos preliminares, sentí un peso levantarse de mis hombros. La manipulación de Carmela, la traición de Rafael, la lucha por mi herencia familiar, todo estaba llegando a su fin, pero no como cualquiera lo hubiera imaginado. Lo que no sabía en ese momento era que Carmela Montero no aceptaría tan fácilmente quedar fuera de la ecuación. La matriarca tenía un último as bajo la manga, uno que pondría a prueba mi recién descubierta fortaleza y cambiaría el curso de nuestro acuerdo para siempre. La noticia de nuestro acuerdo se extendió rápidamente. El proyecto conjunto de viviendas sociales en mis terrenos apareció en los periódicos locales, presentado como una iniciativa innovadora entre una heredera privada y una constructora establecida. La opinión pública, que inicialmente miraba con recelo a Constructora Montero debido a los rumores sobre sus problemas financieros, comenzó a cambiar. El proyecto se veía como un acto de responsabilidad social corporativa, una reinvención empresarial. Todo parecía encaminarse correctamente. Los planos preliminares estaban en desarrollo, los permisos municipales avanzaban sin contratiempos, y el divorcio con Rafael se tramitaba de forma civilizada. Por primera vez en meses, sentí que había tomado el control de mi vida. Hasta que Carmela decidió hacer su jugada. La reunión para firmar el acuerdo definitivo estaba programada para un lunes por la mañana en las oficinas de Martín. Rafael y yo habíamos mantenido una relación estrictamente profesional durante las semanas de preparación, comunicándonos principalmente a través de nuestros abogados. Era un arreglo que funcionaba para ambos. Él podía centrarse en salvar la empresa, y yo podía sanar sin su presencia constante, recordándome su traición. La noche anterior a la firma, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Lucía Hernández?, preguntó una voz masculina que no reconocí. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Diego Salgado. Soy periodista del diario El Meridiano. Estoy escribiendo un artículo sobre su proyecto de viviendas sociales y tengo algunas preguntas sobre las irregularidades que hemos descubierto. Mi corazón se aceleró. ¿Qué irregularidades? Tenemos documentos que sugieren que este proyecto es en realidad un lavado de imagen para Constructora Montero tras años de evasión fiscal.
También hay alegaciones de que usted está siendo manipulada nuevamente por la familia de su esposo para obtener acceso a sus terrenos. Eso es completamente falso, respondí, tratando de mantener la calma. El proyecto es legítimo y todas las partes están de acuerdo. ¿Incluso Carmela Montero?, preguntó el periodista. Porque tengo aquí una grabación donde ella afirma que todo esto es una estratagema temporal antes de obtener el control total de los terrenos. La manipulación era tan obvia que casi me reí. Señor Salgado, me gustaría saber exactamente cuánto le pagó Carmela Montero por esta llamada. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. No sé de qué está hablando, respondió finalmente, pero su voz había perdido convicción. Por supuesto que lo sabe, y debería saber también que estoy grabando esta conversación. Su intento de intimidación podría constituir difamación y extorsión. La llamada terminó abruptamente. Inmediatamente contacté a Martín, quien confirmó mis sospechas. No existía ningún periodista llamado Diego Salgado en el Meridiano. Es otro intento desesperado de Carmela, explicó Martín. Probablemente quiere asustarte para que no firmes mañana. ¿Deberíamos posponer la firma?, pregunté, preocupada por lo que Carmela pudiera estar planeando. Al contrario, respondió con firmeza, deberíamos adelantarla. Si Carmela está intentando impedir la firma, es porque sabe que una vez firmado el acuerdo, perderá cualquier posibilidad de control sobre los terrenos. Esa misma noche, Rafael me llamó. Su voz sonaba tensa, casi temerosa. Lucía, mi madre está fuera de control. Acaba de amenazarme con presentar una demanda por apropiación indebida de la empresa si sigo adelante con nuestro acuerdo. ¿Puede hacer eso? Legalmente no tiene base, pero podría retrasar todo y generar un escándalo. Ya ha contactado a varios miembros de la junta directiva para volverlos en mi contra. ¿Qué piensas hacer?, pregunté, sintiendo una inexplicable preocupación por él a pesar de todo lo ocurrido. Seguir adelante, respondió con determinación. Ya he permitido que controle mi vida demasiado tiempo, pero quería advertirte. Es probable que intente algo mañana. La mañana de la firma llegó con un cielo cargado de nubes amenazantes, como si el clima presagiara la tormenta que estaba por desatarse. Llegué temprano a las oficinas de Martín, acompañada por mi tía Mariana, quien insistió en estar presente como apoyo moral. Pase lo que pase hoy, recuerda quién eres, me dijo mientras subíamos en el ascensor. Eres nieta de Esperanza, una mujer que enfrentó a la vida con dignidad y valor. La sala de reuniones ya estaba preparada. Documentos cuidadosamente organizados, agua mineral, café. El abogado de Rafael, José Morales, llegó puntualmente, seguido por el notario que certificaría la firma. Solo faltaba Rafael. Debería haber llegado ya, comentó José, mirando su reloj con inquietud. Intentamos contactarlo sin éxito. Los minutos se convirtieron en media hora, luego en una hora completa. Esto no es normal, dije finalmente. Algo ha pasado. Como respondiendo a mis palabras, el teléfono de Martín sonó. Su expresión se tornó grave mientras escuchaba. Entiendo. Gracias por avisar, dijo antes de colgar. Luego se volvió hacia nosotros. Rafael ha tenido un accidente. Está en el hospital central. El mundo pareció detenerse. A pesar de todo lo ocurrido, la idea de Rafael herido me provocó una angustia que no esperaba sentir. ¿Es grave?, preguntó José, poniéndose de pie. Aparentemente sí. Su coche se salió de la carretera esta mañana cuando venía hacia aquí. Sin pensarlo 2 veces, anuncié. Voy al hospital. En el taxi, mi mente giraba frenéticamente. ¿Había sido realmente un accidente? La amenaza de Carmela, la llamada del falso periodista, todo apuntaba a que estaba dispuesta a cualquier cosa para impedir la firma. ¿Pero llegar al extremo de hacer daño a su propio hijo? El hospital central era un laberinto de pasillos blancos y olor a desinfectante. En la recepción, nos informaron que Rafael estaba en cuidados intensivos. Solo familiares directos pueden entrar, explicó la enfermera. Soy su esposa, respondí automáticamente. Técnicamente aún lo era, aunque el divorcio estaba en proceso. La enfermera me miró con duda, pero antes de que pudiera responder, una voz familiar resonó a mis espaldas. Ella no es nadie. Yo soy su madre. Carmela Montero apareció como una aparición, impecablemente vestida a pesar de las circunstancias. Su rostro mostraba preocupación, pero sus ojos seguían calculadores como siempre. Señora Montero, saludó la enfermera con deferencia, claramente reconociéndola. Su hijo está estable pero sedado. El doctor vendrá a hablar con usted en unos minutos. Gracias, respondió Carmela antes de volverse hacia mí. ¿Qué haces aquí?
¿No has causado ya suficiente daño a mi familia? La acusación me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Estaba realmente culpándome por el accidente de Rafael? Vine en cuanto supe lo ocurrido. Respondí, manteniendo la calma. A diferencia de ti, me preocupo genuinamente por él. ¿Preocuparte? Su risa era fría como el hielo. Si realmente te preocuparas, no estarías tratando de arruinar nuestra empresa familiar con ese ridículo proyecto social. Antes de que pudiera responder, un médico se acercó a nosotras. Familia de Rafael Montero, soy su madre, se adelantó Carmela. Y yo su esposa, añadí, sosteniéndole la mirada. El médico nos observó brevemente antes de continuar. El señor Montero tiene una conmoción cerebral, 3 costillas fracturadas y una lesión en el vaso que requirió cirugía de emergencia. Está estable, pero mantendremos la sedación por ahora para controlar el dolor. ¿Cuándo podré hablar con él?, preguntó Carmela. Probablemente mañana, si evoluciona favorablemente. ¿Fue realmente un accidente?, pregunté directamente. ¿O hay algo más que deberíamos saber? El médico me miró con sorpresa. Según la policía, perdió el control en una curva. Los frenos funcionaban correctamente, pero el pavimento estaba mojado por la lluvia. Carmela me lanzó una mirada fulminante. ¿Estás insinuando algo, Lucía? Solo quiero entender qué pasó, respondí. Cuando el médico se retiró, Carmela se acercó a mí, bajando la voz para que solo yo pudiera escucharla. Esto cambia todo. Rafael no podrá firmar ningún acuerdo en su estado, lo que significa que como vicepresidenta de la empresa, yo tomaré las decisiones ahora. Su satisfacción era evidente. ¿Había sido capaz de causar el accidente de su propio hijo para mantener el control? ¿O simplemente estaba aprovechando una oportunidad que el destino le había presentado? El acuerdo ya está redactado, respondí. Solo se pospone la firma. No seas ingenua, replicó con una sonrisa condescendiente. Sin Rafael no hay acuerdo. Él era tu único aliado en la empresa, y ahora está fuera de juego. En ese momento, José Morales, el abogado de Rafael, apareció en el pasillo, visiblemente agitado. ¿Cómo está?, preguntó recuperando el aliento. Estable pero sedado, respondí. José me hizo una señal para hablar en privado. Nos alejamos de Carmela, quien nos observaba con suspicacia. Antes del accidente, Rafael me envió esto, dijo, mostrándome un documento firmado en su tablet. Es un poder notarial que te autoriza a actuar en su nombre para la firma del acuerdo sobre los terrenos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cuándo lo firmó? Anoche. Dijo que tenía un mal presentimiento y quería asegurarse de que el proyecto siguiera adelante, pasara lo que pasara. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una oleada de afecto por Rafael. A pesar de todo, había tomado medidas para proteger nuestro acuerdo, anticipándose a la manipulación de su madre. Carmela no sabe sobre esto, continuó José. Y creo que es mejor mantenerlo así por ahora. Asentí, comprendiendo la estrategia. ¿Qué recomiendas que hagamos? Seguir con la firma como estaba planeado. Tú firmarás en nombre de Rafael. Todo está legalmente en orden. Regresamos junto a Carmela, quien nos miraba con sospecha. Lamento mucho lo de Rafael, dijo José con profesionalidad. Pero los negocios deben continuar. La firma del acuerdo se realizará mañana como estaba previsto. Carmela palideció. Imposible. Rafael no puede firmar en su estado. No es necesario que lo haga personalmente, explicó José. Ha designado a Lucía como su representante legal para este asunto específico. La expresión de Carmela pasó de la sorpresa a la furia en cuestión de segundos. Eso es absurdo. Exijo ver ese documento. José le mostró el poder notarial. Carmela lo leyó con incredulidad creciente. Esto no puede ser legal, protestó. Rafael no estaba en su sano juicio cuando lo firmó. Fue certificado por un notario anoche, respondió José calmadamente. Todo está en orden. Carmela me miró con odio puro. Esto no ha terminado. Siseó antes de alejarse por el pasillo. Pasé la noche en el hospital, alternando entre la sala de espera y breves visitas a la habitación de Rafael. Verlo conectado a máquinas, con el rostro magullado y vendajes cubriendo varias partes de su cuerpo, provocó en mí sentimientos contradictorios. Este hombre me había traicionado. Había permitido que su madre intentara robar mi herencia familiar, pero también era la persona con quien había compartido años de mi vida, alguien a quien había amado profundamente. Cerca de la medianoche, mientras dormitaba en una incómoda silla de la sala de espera, sentí una presencia. Abrí los ojos para encontrar a un hombre de uniforme frente a mí. «¿Señora Montero?», preguntó el oficial de policía. «Soy el teniente Rodríguez. Estoy investigando el accidente de su esposo». Me incorporé, súbitamente alerta. «¿Han descubierto algo nuevo? Posiblemente.
respondió con cautela. Hemos encontrado evidencia que sugiere que los frenos del vehículo podrían haber sido manipulados. La revelación me golpeó como un puñetazo. ¿Está diciendo que no fue un accidente? Estamos investigando esa posibilidad. ¿Conoce a alguien que pudiera tener motivos para hacerle daño a su esposo? Mi mente voló inmediatamente a Carmela, pero acusar a una madre de intentar matar a su propio hijo era una alegación extremadamente grave. Rafael y yo estamos en proceso de divorcio, expliqué con cuidado. Hoy debíamos firmar un acuerdo importante relacionado con unos terrenos de mi propiedad y la empresa de su familia. ¿Alguien se oponía a ese acuerdo?, preguntó el teniente. Su madre, Carmela Montero. Ha intentado varios métodos para impedir que se firmara. El oficial tomó nota. ¿Métodos como cuáles? Le conté sobre el falso periodista, las amenazas a Rafael, incluso los intentos previos de manipular documentos legales. Entiendo, dijo finalmente. Investigaremos estas alegaciones. Mientras tanto, recomendaría precaución. Si los frenos fueron manipulados, quien lo hizo podría intentarlo nuevamente. Sus palabras me dejaron helada. ¿Estaría yo también en peligro? La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como un reflejo del sombrío ambiente que rodeaba toda la situación. A las 10 en punto me reuní con Martín, José y el notario en las oficinas para proceder con la firma del acuerdo. ¿Has sabido algo de Carmela?, pregunté a José mientras esperábamos. No desde ayer, respondió. Pero mis contactos en Constructora Montero me informan que ha convocado una reunión urgente de la junta directiva para esta tarde. Está planeando algo, murmuró Martín. Apenas habíamos comenzado a revisar los documentos cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Lucía Hernández?, preguntó una voz femenina. Sí. ¿Quién habla? Soy Ana Torres, secretaria de Carmela Montero. No tengo mucho tiempo, pero creo que debes saber algo. Mi cuerpo se tensó instantáneamente. La escucho. Carmela ha contratado a alguien para alterar los documentos del registro de la propiedad de sus terrenos. Planean registrar una venta falsa que supuestamente ocurrió hace años. Si lo consiguen, podrían disputar la validez de su herencia. ¿Por qué me está contando esto?, pregunté, escéptica ante la repentina traición de una empleada de Carmela. Porque escuché algo más. Sobre el accidente de Rafael. Carmela recibió una llamada ayer, justo después. Dijo algo sobre que se había hecho demasiado bien y que nadie sospecharía. Mi sangre se heló. ¿Está sugiriendo que Carmela provocó el accidente de su propio hijo? No estoy sugiriendo nada, respondió la mujer, claramente nerviosa. Solo le cuento lo que escuché. Tengo que irme. La llamada terminó, dejándome con una sensación de urgencia y peligro inminente. Relaté la conversación a Martín y José, quienes intercambiaron miradas de preocupación. Necesitamos acelerar esto, decidió Martín, y después contactar inmediatamente al teniente Rodríguez. La firma del acuerdo se realizó en tiempo récord. Como representante legal de Rafael, firmé todos los documentos necesarios para iniciar el proyecto de viviendas sociales en mis terrenos. El acuerdo especificaba claramente que Constructora Montero participaría bajo la dirección exclusiva de Rafael, no de Carmela ni de la junta directiva. Está hecho, anunció el notario al certificar la última firma. El acuerdo es oficial y legalmente vinculante. Apenas habíamos terminado cuando José recibió una llamada. Su expresión se tornó grave mientras escuchaba. Era mi contacto en la constructora, explicó al colgar. Carmela ha conseguido que la Junta vote para destituir a Rafael como director general, alegando incapacidad temporal. ¿Puede hacer eso?, pregunté alarmada. Técnicamente sí, pero no puede anular contratos ya firmados por él o sus representantes legales autorizados. Nuestro acuerdo sigue siendo válido, a menos que encuentre una forma de invalidarlo, añadió Martín pensativamente. Como por ejemplo, cuestionando la legitimidad de tu propiedad sobre los terrenos. La advertencia de Ana Torres cobraba cada vez más sentido. Carmela estaba jugando su última carta desesperada. Intentar demostrar que los terrenos nunca fueron legalmente míos. Necesito ir al registro de la propiedad, decidí. Ahora mismo. Martín asintió. Te acompaño. Y también deberíamos informar al teniente Rodríguez sobre esta nueva información. Mientras nos dirigíamos al registro, llamé al hospital para preguntar por Rafael. La enfermera me informó que había despertado y estaba preguntando por mí. Prometí visitarlo tan pronto como resolviera este asunto urgente. El registro de la propiedad era un edificio antiguo con pasillos laberínticos y montañas de documentos. Roberto Guzmán, el abogado que había manejado la herencia de mi abuela, nos esperaba en la entrada, alertado por Martín sobre la situación. He solicitado acceso inmediato a los documentos originales de tus terrenos, explicó Roberto. Si alguien ha intentado alterarlos, lo descubriremos. Seguimos a un funcionario a través de varias oficinas,
hasta llegar a un archivo seguro donde se guardaban los documentos originales. Mi corazón latía con fuerza mientras esperábamos que el encargado localizara los expedientes correspondientes a mis propiedades. Aquí están, anunció finalmente, colocando 5 carpetas sobre la mesa. Roberto comenzó a examinarlas meticulosamente, comparándolas con copias que había traído consigo. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista con expresión de alivio. Todo está en orden. Los documentos son los originales y no muestran signos de manipulación. ¿Estás seguro? Insistí, recordando la advertencia de Ana. Completamente. Además, estos documentos están respaldados digitalmente desde hace años. Cualquier intento de alteración dejaría un rastro electrónico. Apenas habíamos terminado de verificar los documentos cuando mi teléfono sonó nuevamente. Era el teniente Rodríguez. Señora Hernández, tenemos novedades sobre el accidente de su esposo. Hemos detenido a un mecánico que confesó haber manipulado los frenos del vehículo por orden de Carmela Montero. La confirmación de mis peores sospechas me dejó sin aliento. ¿Han arrestado a Carmela? Estamos en proceso. Quería advertirle que podría estar en peligro. Recomendamos que no esté sola hasta que hayamos asegurado la situación. Agradecí la advertencia y colgué, compartiendo la información con Martín y Roberto. Esto va más allá de una disputa por terrenos, comentó Martín con gravedad. Estamos hablando de intento de homicidio. Necesito ver a Rafael, decidí. Tiene derecho a saber la verdad sobre su madre. Al llegar al hospital, me informaron que Rafael había sido trasladado a una habitación privada, habiendo superado la fase crítica. Cuando entré, lo encontré sentado en la cama, con el rostro aún magullado, pero los ojos alertas. «Lucía», dijo al verme, con una mezcla de sorpresa y alivio. «No esperaba verte aquí. Hay algo que debes saber», respondí, acercándome a su cama. «Es sobre tu accidente. Y sobre tu madre». La expresión de Rafael cambió mientras le relataba todo lo ocurrido. La confesión del mecánico, las sospechas de la policía, la detención inminente de Carmela. Con cada palabra, veía cómo su rostro pasaba de la incredulidad al horror, y finalmente, a una resignación dolorosa. «Parte de mí siempre supo que era capaz de cualquier cosa por mantener el control», murmuró finalmente, con la voz quebrada. «Pero esto, intentar matarme, su propio hijo». Me senté junto a él, insegura de cómo consolarlo. A pesar de nuestros problemas, de su traición, verlo enfrentar esta terrible verdad despertaba mi compasión. «Lo siento, Rafael», dije sinceramente. «Nadie merece algo así, mucho menos de su propia madre». Él tomó mi mano con la suya, un gesto que me sorprendió. «Gracias por venir a decírmelo personalmente. Podrías haberte limitado a enviar a la policía». «Creí que merecías escucharlo de alguien que te conoce», respondí, retirando suavemente mi mano. La familiaridad del contacto despertaba demasiados recuerdos, tanto buenos como dolorosos. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros, lleno de palabras no dichas y sentimientos contradictorios. Finalmente, Rafael habló. «¿Firmaste el acuerdo?» «Sí, esta mañana. Todo está en orden». «Bien», asintió. «Es lo mejor para todos. Y después de lo que ha hecho mi madre, es justo que la empresa intente redimirse de alguna manera». En ese momento, un alboroto en el pasillo atrajo nuestra atención. Voces alzadas, pasos apresurados. La puerta se abrió bruscamente y entró Carmela, seguida por 2 oficiales de policía. «¡Rafael!», exclamó al ver a su hijo. «Tienes que ayudarme. Están intentando arrestarme por algo que no hice». Su aparición fue tan inesperada que ambos quedamos momentáneamente paralizados. ¿Cómo había conseguido llegar hasta aquí sabiendo que la policía la buscaba? «Señora Montero», dijo uno de los oficiales, «debe acompañarnos a la comisaría. Hay una orden de detención contra usted». Carmela ignoró completamente a los policías, centrándose exclusivamente en su hijo. «Rafael, diles que es un error. Sabes que yo nunca te haría daño. Es ella». Me señaló con dedo acusador. «Ella es quien ha manipulado todo esto para quedarse con nuestra empresa». La manipulación de Carmela era tan descarada, tan desesperada, que resultaba casi patética. Rafael la miró fijamente, como si la viera realmente por primera vez. «El mecánico confesó, mamá», dijo con voz firme pero cansada. «Confesó que tú le pagaste para manipular los frenos de mi coche». La máscara de Carmela se desmoronó por un instante, revelando un destello de pánico genuino antes de recuperar su compostura. «Ese hombre miente»,
Probablemente Lucía lo sobornó para incriminarme. Suficiente, señora, intervino uno de los oficiales, avanzando para tomarla del brazo. Tiene derecho a guardar silencio. Lo que sucedió a continuación ocurrió con una rapidez vertiginosa. Carmela, con una agilidad sorprendente para su edad, sacó un pequeño objeto de su bolso. Un brillo metálico reveló lo que era. Una pistola. Atrás, ordenó, apuntando alternativamente a los oficiales y a mí. Nadie va a arruinar lo que he construido durante décadas. Nadie va a quitarme lo que es mío. Los policías retrocedieron lentamente, con las manos alzadas en gesto conciliador. Señora Montero, baje el arma. Está empeorando su situación. ¿Empeorarla? Se rió con amargura. Ya me acusan de intentar matar a mi propio hijo. ¿Qué más pueden hacerme? Su mirada se fijó en mí, y un escalofrío me recorrió al ver el odio puro en sus ojos. Todo esto es tu culpa, siseó. Desde que entraste en nuestras vidas, has estado socavando mi autoridad, alejando a Rafael de mí, intentando robar lo que he construido. Mamá, baja el arma, pidió Rafael, intentando incorporarse en la cama pese al dolor. Lucía no tiene la culpa de nada de esto. Siempre la defiendes, gritó Carmela, con lágrimas de rabia asomando a sus ojos. Incluso ahora, cuando te está quitando todo. Los terrenos son míos, Carmela, respondí con más calma de la que sentía. Siempre lo fueron. Y el proyecto que hemos acordado beneficiará a muchas familias, además de salvar la empresa. Mentiras. Solo quieres vengarte porque descubrimos tu juego, porque intentamos protegernos. La situación era surrealista. Carmela había distorsionado tanto la realidad en su mente, que genuinamente se veía a sí misma como la víctima, no como la manipuladora que había intentado robar mi herencia familiar y luego matar a su propio hijo cuando él dejó de ser útil para sus planes. Señora Montero, intervino nuevamente uno de los oficiales. Piense en lo que está haciendo. Aún hay salida para esto. ¡Silencio!, ordenó, cada vez más agitada. Nadie va a dictar lo que debo hacer. Yo construí este imperio desde cero. Yo tomé las decisiones difíciles. Yo sacrifiqué todo, incluido tu hijo, completé, incapaz de contenerme. ¿Eso también fue un sacrificio necesario, Carmela? ¿Intentar matarlo porque ya no te obedecía? Mi provocación fue deliberada. Necesitaba mantenerla hablando mientras los oficiales se posicionaban estratégicamente en la habitación. Si confesaba con testigos presentes, su defensa legal sería prácticamente imposible. Él me traicionó, respondió, confirmando inadvertidamente mi acusación. Después de todo lo que hice por él, me dio la espalda por ti, por esos malditos terrenos que ni siquiera necesitamos realmente. Rafael palideció. ¿Qué quieres decir con que no los necesitamos? Carmela pareció darse cuenta de su error, pero ya era tarde para retractarse. La empresa no está en quiebra, admitió finalmente. Inventé esa crisis para justificar la urgencia de adquirir los terrenos. En realidad, estamos más solventes que nunca. La revelación cayó como una bomba en la habitación. Todo el tiempo, la supuesta crisis financiera, la necesidad desesperada de los terrenos para salvar la empresa, había sido otra manipulación más de Carmela. ¿Por qué?, preguntó Rafael, con la voz rota por la traición. ¿Por qué mentir sobre algo así? ¿Por qué esos terrenos completarían nuestro dominio inmobiliario en esa zona?, respondió Carmela, como si fuera obvio. Era la pieza que faltaba para triplicar el valor de nuestras propiedades existentes. Un simple negocio. Joao, un negocio por el que estuviste dispuesta a destruir mi matrimonio, robar la herencia de Lucía e intentar matarme, resumió Rafael con incredulidad. Mientras Carmela intentaba justificarse, noté que uno de los oficiales se había desplazado silenciosamente hasta situarse casi detrás de ella. En cualquier momento intentaría desarmarla. Todo lo hice por ti, por tu futuro, insistía Carmela. Algún día entenderás que... No terminó la frase. El oficial se abalanzó sobre ella, inmovilizando su brazo armado con una llave profesional. El arma cayó al suelo con un ruido metálico, mientras Carmela gritaba de frustración y rabia. Carmela Montero queda detenida por intento de homicidio, obstrucción a la justicia y amenaza con arma de fuego, recitó el oficial mientras su compañero le colocaba las espaldas. «Esto no terminará así», gritó mientras la arrastraban fuera de la habitación. «Tengo contactos. Abogados. No pueden hacerme esto». Sus gritos se fueron desvaneciendo por el pasillo, dejándonos a Rafael y a mí en un silencio cargado de emociones. «Lo siento», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Lo siento por todo, Lucía. Por permitir que mi madre te manipulara, por no defenderte, por ser tan débil. También tuve mi parte de culpa», admití. «Debí ser honesta desde el principio sobre los terrenos.
La desconfianza nunca es buen cimiento para un matrimonio. Rafael asintió, reconociendo la verdad en mis palabras. ¿Crees que en otras circunstancias, sin la interferencia de mi madre, hubiéramos tenido una oportunidad real? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Estaba sugiriendo una reconciliación? ¿O simplemente buscaba cerrar este capítulo con algo de paz? No lo sé, respondí honestamente. Lo que sí sé es que ambos merecemos relaciones basadas en la honestidad y el respeto mutuo, y eso es algo que perdimos en algún punto del camino. El proyecto de viviendas sociales, dijo después de un momento cambiando de tema. Es una buena idea. Mi abuela estaría orgullosa. Tu abuela y la mía. Sonreí levemente. Dos mujeres que probablemente se habrían entendido mejor que nosotros. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. La detención de Carmela Montero por intento de homicidio contra su propio hijo se convirtió en el escándalo del año en los círculos empresariales de la ciudad. Las revelaciones sobre sus manipulaciones, los sobornos, los intentos de falsificar documentos legales y la falsa crisis financiera de la constructora salieron a la luz durante la investigación. Rafael, una vez recuperado lo suficiente, asumió el control total de Constructora Montero, implementando cambios radicales en la estructura directiva. La Junta, cómplice en muchas de las maniobras de Carmela, fue completamente renovada. Nuestro divorcio se finalizó rápidamente, sin disputas ni reclamos. A pesar del fin de nuestro matrimonio, mantuvimos una relación cordial centrada en el proyecto conjunto de viviendas sociales en mis terrenos. La primera piedra del complejo residencial Esperanza se colocó 3 meses después del arresto de Carmela. En la ceremonia, Rafael y yo nos paramos lado a lado como socios comerciales, no como la pareja que alguna vez fuimos. Había una tristeza en ese momento, pero también una extraña sensación de cierre y nuevo comienzo. Mi abuela solía decir que las personas muestran su verdadera naturaleza, no cuando las cosas van bien, sino cuando enfrentan dificultades, comenté mientras observábamos la construcción que comenzaba a tomar forma. La mía decía algo similar, respondió Rafael con una sonrisa melancólica, aunque evidentemente mi madre nunca la escuchó. El juicio de Carmela se celebró 6 meses después. Fue declarada culpable de todos los cargos y sentenciada a 15 años de prisión. Rafael asistió cada día del proceso, enfrentando con dignidad tanto el dolor de la traición materna como el escrutinio público. Mi prima Elena, arrepentida de su papel en la manipulación, se convirtió en testigo clave contra Carmela, detallando los sobornos y los intentos de falsificar documentos. Como parte de su propio proceso de redención, ofreció sus servicios legales pro bono para las familias que eventualmente ocuparían las viviendas sociales. En cuanto a mi tía Mariana, se involucró activamente en el proyecto, aportando su experiencia como trabajadora social jubilada para diseñar programas comunitarios que complementaran la iniciativa de vivienda. Un año después del día en que Carmela apareció en mi casa con un notario, el complejo residencial Esperanza abría sus puertas a las primeras familias. 50 apartamentos asequibles, un centro comunitario, guardería, biblioteca y espacios verdes. Un legado digno de mi abuela, construido precisamente en los terrenos que ella me había dejado. Durante la ceremonia de inauguración, mientras veía a los niños correr por los jardines recién plantados, sentí una presencia a mi lado. Es impresionante lo que has logrado, dijo Rafael, contemplando conmigo el resultado de nuestra colaboración. Lo que hemos logrado, corregí. A pesar de todo lo ocurrido, esto no habría sido posible sin ti. Nos miramos en silencio por un momento, reconociendo el largo y doloroso camino que nos había llevado hasta allí. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comentó. Mi madre siempre estuvo obsesionada con el legado Montero, con construir algo que perdurara. Y al final, su mayor legado será este proyecto que nunca quiso, nacido de los terrenos que intentó robar. A veces la vida tiene un extraño sentido de la justicia, respondí. Mientras observábamos a las familias recorriendo sus nuevos hogares, reflexioné sobre cómo mi herencia familiar, aquellos 5 terrenos que había mantenido en secreto, finalmente habían encontrado su propósito, no como moneda de cambio en una guerra de manipulación familiar, sino como cimiento para un futuro mejor para docenas de familias. La venganza que Carmela tanto había temido nunca llegó en la forma que ella esperaba. No hubo confrontaciones dramáticas ni actos de represalia calculados. La verdadera justicia llegó simplemente dejando que la verdad saliera a la luz, permitiendo que sus propias acciones revelaran la persona que realmente era. Cuando una pequeña niña se acercó a nosotros, ofreciéndonos flores de agradecimiento con una sonrisa tímida, supe que mi abuela Esperanza estaría orgullosa. Sus terrenos, su legado,
finalmente habían encontrado su hogar. 5 años han pasado desde la inauguración del complejo Esperanza. Lo que comenzó como un proyecto nacido del conflicto se ha convertido en un modelo de desarrollo comunitario sostenible, estudiado por universidades y replicado en otras ciudades. Los 2 terrenos restantes de mi herencia familiar eventualmente se incorporaron al proyecto, ampliándolo para incluir un centro de capacitación laboral y una clínica comunitaria. La vida tiene formas curiosas de equilibrar las cosas. Mi matrimonio con Rafael, basado en la manipulación y el engaño, terminó dando paso a una asociación profesional genuina y fructífera. Aunque nunca recuperamos lo que una vez tuvimos como pareja, encontramos un respeto mutuo que ninguno de los 2 esperaba. Carmela continúa cumpliendo su condena, rechazando cualquier visita de Rafael o contacto con el mundo exterior. Según sus abogados, mantiene que todo lo que hizo fue por el bien de la familia, y que algún día seremos nosotros quienes le pediríamos perdón. La negación es, a veces, el último refugio para quienes no pueden enfrentar sus propias acciones. Mi prima Elena encontró su redención en el trabajo pro bono con las familias del complejo, ayudándolas con trámites legales y asegurando que conocieran y ejercieran sus derechos. Su traición inicial, aunque dolorosa, eventualmente la llevó a descubrir su verdadera vocación en el servicio a los demás. Rafael transformó Constructora Montero en una empresa comprometida con el desarrollo ético y sostenible. Bajo su dirección, la compañía se especializó en proyectos de renovación urbana que beneficiaban a comunidades vulnerables sin desplazarlas. La sombra de su madre se fue desvaneciendo gradualmente a medida que construía su propio legado, basado en principios opuestos a los que ella había inculcado. En cuanto a mí, regresé a la enseñanza universitaria, pero con un enfoque renovado. Desarrollé un programa que combinaba mi experiencia académica con lecciones prácticas sobre desarrollo comunitario, utilizando el complejo Esperanza como estudio de caso. Mis estudiantes a menudo participaban en proyectos dentro de la comunidad, aportando ideas frescas y entusiasmo que mantenían vivo el espíritu del lugar. La familia tóxica que una vez amenazó con destruirme me enseñó más sobre fortaleza y determinación de lo que jamás hubiera imaginado. Cada manipulación, cada intento de control, cada mentira me obligó a encontrar recursos dentro de mí que no sabía que poseía. En una de mis visitas regulares al complejo, me encontré con una anciana sentada en uno de los bancos del jardín central. Algo en su postura, en la forma en que observaba a los niños jugar, me recordó intensamente a mi abuela Esperanza. «Es un lugar hermoso», comentó cuando me senté junto a ella. «Se necesita un corazón generoso para crear algo así». «Fue un esfuerzo conjunto», respondí. «Y honestamente, nació de circunstancias bastante difíciles». «Las mejores cosas suelen hacerlo», sonrió. Mi esposo solía decir que los jardines más hermosos crecen donde ha habido fuego. La ceniza fertiliza la tierra. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Mi herencia familiar, aquellos terrenos que habían despertado tanta codicia y manipulación, finalmente habían florecido en algo hermoso precisamente porque habían pasado por el fuego del conflicto. ¿Vive usted aquí?, pregunté. «Mi nieta y sus hijos», respondió con orgullo. «Yo los visito cada semana. Antes vivían en un apartamento húmedo que empeoraba el asma del pequeño. Desde que se mudaron aquí, no ha tenido ni un ataque». Su historia era una entre docenas similares. Familias que habían encontrado estabilidad, niños que crecían más sanos, adultos mayores que ya no vivían aislados. Lo que Carmela había visto como simples parcelas para explotar con fines comerciales se había convertido en un ecosistema de apoyo mutuo y crecimiento comunitario. Reflexionando sobre el camino recorrido, me di cuenta de que la verdadera herencia de mi abuela no eran los terrenos en sí, sino la lección que me había dejado al protegerlos con aquella cláusula especial. Ella había previsto, de alguna manera, que alguien podría intentar aprovecharse de ellos, y había tomado medidas para protegerme incluso después de su partida. Un día, aproximadamente 6 años después del divorcio, recibí una llamada inesperada de Rafael. «¿Tienes tiempo para un café?», preguntó, con un tono que sugería algo más que nuestra habitual conversación sobre el proyecto. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca del complejo Esperanza. Rafael parecía diferente, más ligero de alguna manera, como si finalmente hubiera dejado atrás una carga pesada. «Recibí una carta de mi madre», anunció después de los saludos iniciales. «La primera en todos estos años». «¿Qué decía?», pregunté, genuinamente curiosa. «Está enferma. Cáncer terminal. Los médicos le dan unos meses». Su voz era neutra, desprovista de la emoción que cabría esperar al hablar de la muerte inminente de una madre. «¿Quiere verme?» «¿Irás?», Rafael suspiró, girando lentamente su taza de café.
Es complicado. Una parte de mí siente que es mi deber como hijo. Otra parte recuerda que intentó matarme y destruir todo lo que me importaba. No puedo decirte qué hacer, respondí con cautela. Pero creo que deberías tomar la decisión que te permita vivir en paz contigo mismo después. ¿No sabes qué es lo más extraño? Continuó. En su carta no hay ni una palabra de arrepentimiento, ni una disculpa. Solo dice que quiere aclarar algunas cosas antes de irse. Algunas personas nunca logran ver sus propios errores, ni siquiera al final. Rafael asintió pensativamente. He estado pensando mucho en ella últimamente. En cómo su obsesión por el control y el poder la llevó a perderlo todo. En cómo su manipulación constante terminó alejando a todos los que realmente le importaban. ¿Incluido tú? Pregunté suavemente. Especialmente yo, admitió. Pasé la mayor parte de mi vida adulta intentando complacerla, buscando su aprobación. Incluso accedí a su plan para engañarte con lo de los terrenos, aunque sabía que era incorrecto. Era la primera vez que Rafael admitía tan abiertamente su complicidad en los planes de Carmela. A pesar del tiempo transcurrido, sus palabras removieron emociones que creía superadas. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté. Porque antes de decidir si veo a mi madre por última vez, necesitaba hacer algo primero, pedirte perdón. No el perdón superficial que te ofrecí en el hospital, conmocionado por la traición de mi madre, sino un perdón genuino, consciente, por mi parte en todo lo que te hicimos. Su sinceridad me conmovió. Después de tantos años, finalmente había encontrado el valor para asumir completamente su responsabilidad, sin escudarse en la manipulación de Carmela. Te perdono, Rafael, dije después de un momento. Hace tiempo que lo hice. ¿Cómo?, preguntó, visiblemente sorprendido. ¿Cómo pudiste perdonarme después de todo? Porque aferrarse al rencor es como beber veneno esperando que el otro muera, respondí, citando una frase que mi abuela solía repetir. Además, de alguna manera retorcida, todo lo que pasó nos llevó a crear el complejo Esperanza. Esos terrenos encontraron un propósito mayor del que cualquiera de nosotros había imaginado. Rafael sonrió con melancolía. La ironía no se me escapa. La codicia de mi madre por esos terrenos terminó convirtiéndolos en algo que ella habría despreciado. Viviendas sociales en lugar de condominios de lujo. La verdadera venganza, añadí, no fue verla en prisión, fue transformar lo que ella quería destruir en algo hermoso y perdurable. Nos despedimos con un abrazo breve pero sincero, un gesto impensable años atrás. Rafael había encontrado finalmente su voz, separada de la influencia tóxica de su madre. Y yo había cerrado completamente ese capítulo de mi vida, liberada del último residuo de amargura que pudiera quedar. Una semana después, mientras supervisaba un taller de huertos comunitarios en el complejo, recibí un mensaje de texto de Rafael. Fui a verla. Estaba igual, incluso ahora, sin remordimientos, justificando todo. Pero yo he cambiado, y eso es lo que importa. Sonreí al leer sus palabras. Tenía razón. Al final, no podemos controlar las acciones de los demás, solo nuestras propias respuestas a ellas. La verdadera victoria no es cambiar a quienes nos han herido, sino evitar convertirnos en una versión de ellos. Mi herencia familiar, aquellos 5 terrenos que casi me costaron mi matrimonio y mucho más, se había transformado en un legado muy distinto al que mi abuela podría haber imaginado, pero de alguna manera sentía que ella lo aprobaría. Después de todo, siempre me enseñó que la tierra no era solo para poseer, sino para cultivar y compartir sus frutos. Carmela Montero falleció 3 meses después, sola en la enfermería de la prisión. Rafael organizó un funeral pequeño y digno, al que asistieron principalmente antiguos empleados de la constructora que recordaban los primeros días, antes de que la ambición la consumiera por completo. En cuanto a mí, encontré un nuevo camino. El trabajo en el complejo Esperanza me llevó a fundar una ONG dedicada a replicar el modelo en otras comunidades, utilizando propiedades abandonadas o subutilizadas para crear espacios dignos para familias necesitadas. Eventualmente, también encontré el amor nuevamente. Miguel, un arquitecto que colaboraba con la fundación, entró en mi vida de forma inesperada pero natural. Sin mentiras, sin manipulaciones, sin agendas ocultas. Solo 2 personas construyendo algo juntos, ladrillo a ladrillo, día a día. A veces, mientras recorro los senderos del complejo Esperanza, observando a los niños jugar en los jardines que una vez fueron terrenos baldíos,
codiciados por la ambición de Carmela. Pienso en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si hubiera compartido abiertamente la existencia de mi herencia familiar desde el principio. Pero como mi abuela solía decir, la vida no se trata de lo que pudo ser, sino de lo que hacemos con lo que es. Y lo que hicimos con esos terrenos, nacidos del engaño y la manipulación, pero transformados por la determinación y la esperanza, es un testimonio de que incluso las peores situaciones pueden convertirse en semillas de algo extraordinario. Cuando me casé, no mencioné que había heredado 5 terrenos de mi abuela. Y gracias a Dios que me quedé en silencio, porque apenas 2 semanas después, mi suegra apareció con un notario exigiéndome que firmara un acuerdo prenupcial. Pero lo que ella no sabía era que aquellos terrenos, objeto de su codicia y manipulación, eventualmente se convertirían en el hogar de cientos de familias necesitadas. Un legado muy distinto al que cualquiera de nosotros hubiera imaginado.